Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todos. Estamos muy felices esta tarde porque esta clase de didáctica tiene a invitados, invitadas que queremos mucho. Paulita Giodice, que arranca con su colección Fotograma en Vera Cartonera, y bueno, Luli Santomero, Daniela Gauna, que se unen a estas clases, la gente de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Gastón. La preocupación de Paulita en esta clase era: yo no quiero alumnos cautivos. Entonces yo les decía: Paulita, tranquila, que en teoría literaria y en didáctica siempre los teóricos son optativos, así que es gente que está acá porque tiene ganas de escuchar esta conversación. Sin más, comento. No necesitaría presentarla tal vez, pero para los que nos escuchan desde otros lugares, e incluso para los que vean este video en otros momentos, contarles que Paula Giodice es profesora en letras, egresada de la UNL, integra el equipo de Vera Cartonera desde sus inicios, que fueron difíciles, dirige allí la colección Fotograma. Paula trabajó durante 9 años en el colectivo El Ventilador, es decir, trabajó en ese grupo hasta que ese grupo pudo resistir las políticas de desfinanciamiento de la ciencia, la educación y la cultura durante el segundo ciclo de la postdictadura, y luego el parate, como lo llama Paulita, que la pandemia impuso a las prácticas culturales. En El Ventilador, Paula contribuía a diseminar festivales que difundían las producciones en animación hechas desde Argentina y más concretamente desde Santa Fe. En mis clases de didáctica, Paula me enseñó todo lo que sé sobre animación, y por esa capacidad enorme de transferencia, de contagiar su entusiasmo por ese objeto, entre otras razones, la invité a que dirigiera esta colección en Vera. En ese marco de envíos a la producción en animación se gesta la conversación con Tomás, que, según me cuenta Paula, tiene mucho interés en discutir con nosotros una hipótesis que gira alrededor de una pregunta. La pregunta es: ¿por qué necesitamos tener nuestros propios dibujitos? Tomás Eliashev es periodista, columnista especializado en animación para el programa Pasaron Cosas en Radio Con Voz. Autor de No nos callan nunca más, una historia de la libertad de expresión y censura, la disputa dentro de los medios. Un libro que quiero leer y del que me gustaría, no sé si nos va a alcanzar el tiempo, pero si nos quedara un ratito de tiempo, que luego se convirtiera en parte de esta conversación. Me gustaría que nos contara, por ejemplo, cuándo escribió ese libro, por qué lo escribió, qué periodos abarcó. Si no, nos reunimos en otra ocasión con Tomás para hablar de esos otros libros también. Tomás es productor de Radio Escuela, el ciclo radial de Seguimos Educando, del que también me gustaría que dijera un par de cosas: cuándo empieza a trabajar ahí, qué hace, si podemos seguirlo, si se guardan los podcasts, si podemos ver esos podcasts, escuchar. Integró las redacciones de Indimedia Argentina, Diario Popular, Perfil.com y Revista 23. Colaboró en La Izquierda Diario, en la revista Bocas de Colombia, en la Diario de Uruguay, en Crítica, en la revista Anfibia, que es la revista en la que todos quienes soñamos con escribir crónicas, pero no podemos porque no nos sale, nos gustaría escribir, y en The Praxis Journal. Paula, Tomás, bienvenidos, gracias por el don del tiempo, gracias por confiar en este proyecto para sacar ese libro hermoso que ahora es objeto de conversación en esta clase. Bueno, buenas tardes, todos, todas, todes. Simplemente, después de las cosas que dijo Ana, no sé si hay mucho para presentar de Tomás. En realidad sí, porque es una persona que está todo el tiempo hablando sobre dibujitos y buscándole ese otro costado o esa otra cara que a veces se nos pasa a quienes miramos dibujitos siendo grande, digo dibujitos cariñosamente, pero a quienes consumimos animación en nuestra adultez, creo que hay como un montón de referencias o de cosas que a veces las empezamos a naturalizar y se nos pasan, y entonces poder encontrar a alguien que vuelve la mirada sobre animaciones recientes, pero también sobre animación tradicional, y que se sienta a mirar de nuevo algunas películas de Disney para tratar de observar detenidamente puntos que a veces se nos pasan. Bueno, me parece que es algo que vale mucho la pena. Em, cuando yo tenía que empezar a pensar en los libros de la colección, se me ocurrió una
cuestión que en realidad, bueno, la vengo pensando hace bastante, que tiene que ver con qué lugar ocupa la animación dentro de ese mundo más grande que es el cine. Y no sé si es un problema, pero sí me parece que es algo que merece atención, que es que la animación es un lenguaje propio, que muchas veces se engloba, digamos, se habla de cine o de cine animado, pero que también, como pasa en otras ramas del arte, queda como un poco apartada, ¿no? O a veces pareciera como si fuera una especie de hermanita menor. Creo que eso es algo que está pasando cada vez menos, pero me interesaba también pensar, bueno, ¿por qué pasa esto? Y en ese sentido, por eso me gustaba que el primer libro de la colección fuera un libro sobre cine animado, porque además me parece que también vuelve un poco la mirada sobre eh, qué lugar ocupa en la vida de las personas esas narrativas que son los dibujos animados, ¿sí? Yo por ahí tiendo a asociarlos con la infancia, tiendo a pensar que también a veces la animación está ocupando esa especie de lugar quizás no tan central dentro de lo que es el cine. De hecho, bueno, vieron que, por ejemplo, no sé, todos los grandes premios tienen como una categoría especial para animación. Pareciera que no puede competir con las películas de ficción, por ejemplo, ¿no? O que no son animadas. Y pensaba también en que quizás esa cuestión tiene que ver con que muchas veces la animación se asocia al público infantil y pasa mucho esto que vemos con la literatura también para niños, ¿sí? Que, bueno, tenemos un montón de buena literatura y hasta el día de hoy estamos discutiendo si es literatura a secas, como dice Andrueto, o literatura sin adjetivo, o si es un género menor. Entonces, bueno, me parecía que era interesante por ese lado, y al mismo tiempo pensaba, cuando leí el libro de Tomás, en que las películas que él analiza son películas que inicialmente quizás se destinan para un público infantil, pero que también las disfrutan un montón los adultos. Entonces, bueno, me interesaba arrancar por ahí, que es un poco esa pregunta acerca de, esa pregunta que se hacen Marcela Arpes y Nora Ricau acerca de, bueno, ¿los niños pueden ser sujetos genuinos de destinación del arte, o le tenemos que dar un arte que también haga otra cosa, que esté en lo didáctico moralizante? Entonces, bueno, en ese sentido, me parecía que podía estar interesante arrancar hablando con Tomás acerca de si todavía está esta idea de que el cine animado o que la animación es para las infancias, o si quizás ya podemos hablar de animación en general, o de la animación como algo que llega tanto a los niños como al mundo adulto. Bueno, ¿me escuchan? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias, Paula, Analía, Lucila, bueno, y a todas y todos por estar acá. La verdad que es un honor compartir este espacio, es una alegría poder publicar este libro y que haya espacios para pensar, para charlar sobre la animación. Es algo a lo que le tengo mucho amor desde que era niño y nunca dejé de ver dibujos animados o animaciones. Y bueno, la paternidad, tengo 2 hijas, la mayor de 7, la otra de 4, me hizo volver a ver dibujos animados, y es algo que está muy presente, y obviamente no soy el único, porque en estos tiempos pandémicos, esperemos que pronto post-pandémicos, pero las niñas pasan muchísimas horas frente a la pantalla, no solo las chicas y los chicos, sino todos, pero es un tema que aparece muchísimo: qué mirar, cuánto tiempo mirar y qué se hace con estos consumos culturales. Entonces, en principio nos encontramos, y estoy charlando con colegas, con amigos, con amigas, o leyendo las redes, con una idea de utilizar a los medios, las distintas plataformas, los distintos dispositivos tecnológicos, como una suerte de chupete tecnológico. No estoy diciendo
nada nuevo, ya hay chistes de Kino y de Mafalda haciendo la asociación entre el chupete y la televisión. Bueno, ahora esto multiplicado por las plataformas, y es algo que está muy presente. Y generalmente cuando se habla de cosas para los chicos, hay un primer equívoco, que es que las cosas para los chicos son menores o que no son tan importantes. Y en realidad tienen la máxima importancia. Que sea para las infancias no quiere decir que no tenga importancia, ¿no? Esto en un primer nivel. Hay obviamente animaciones que están específicamente dedicadas a las infancias y cada vez más segmentado, a los chicos de preescolar, etc. Y esto no quiere decir que no tengan que ser de calidad y que no se puedan ver en distintos niveles. Entonces a esta muy interesante pregunta que hace Paula, habría que responder primero con una breve historización de lo que es la historia de la animación. Porque la animación en un principio no estaba segmentada, no era animación para chicos, para grandes. De hecho, las primeras animaciones, a principios de 1900, tratan temas adultos. De hecho, en Estados Unidos, hasta mediados de la década del 30, si uno ve los dibujos viejos de Betty Boop, por ejemplo, la más conocida, un personaje que a mí me encanta, bueno, hay un corte que es en 1934, el llamado Código Hayes, H-A-Y-S. Hayes era un congresista del Partido Republicano estadounidense, que va a generar un código de lo que no se puede decir en las industrias culturales. Esto va a abarcar a los dibujos animados, va a abarcar a los cómics, y esto va a estar en funcionamiento hasta el año 1968. O sea que son 3 décadas en las cuales se prohíbe todo lo que tenga que ver con sexo, con violencia, hasta los zombies estaban prohibidos, hasta mostrar la corrupción policial estaba prohibida. Y esto va a influir muchísimo, porque bueno, si uno ve cómo, para seguir con Betty Boop, cómo cambian a partir de 1934 los dibujos animados de Betty Boop, bueno, hay un cambio notable, ¿no? Y este proceso se va a ver reforzado por la aparición de la televisión y la masificación en los hogares estadounidenses, principalmente de la televisión en la década del 50 y de los 60. Obviamente que esto va a ir luego llegando a la Argentina y a los distintos países del mundo, pero las cadenas televisivas se van a ver con la necesidad de ocupar muchas horas de su programación. Y para eso se va a ir consolidando una franja específica, que son los famosos dibujitos de los sábados a la mañana, donde sí, ya son cosas especialmente dedicadas a las infancias. O sea que no siempre la animación fue algo dedicado al público infantil, no estaba tan claro. Luego en los 60 va a quedar como muy fuerte esta impronta infantilizada de la animación, y ese proceso se va a complejizar a mediados de la década de los 90, donde hay otro adelanto tecnológico que es la videocasetera, y acá varios de los que estamos acá podemos dar testimonio de forma directa, cómo cambió la idea de que no había que esperar para ver lo que uno quería ver, sino que lo podías ver cuantas veces quisiera. Y hay una película, para meternos ya con Disney, que es el Rey León, del 94, donde claramente funciona en muchos niveles. Aparte de tener toda una influencia shakespeariana y plantear, digamos, bueno, temáticas que ya habían sido tratadas por la literatura, va a meter un montón de guiños y de chistes que no van a entender los niños, sino que están destinados a los padres, madres o adultos que están al lado del niño viendo esa película, ¿no? Eso, digamos, dije 94, en el 95 se estrena Toy Story, todavía no era de Disney, Pixar, y ahí ya va a haber, digamos, Pixar se va a llamar tanto la atención porque van a hacer esto de los guiños para los adultos, pero van a dejar de subestimar a los chicos. Entonces también van a meter tramas y personajes complejos. Y esto también va a hacer que se vaya generando, digamos, a partir de los 2000 muy fuerte, una gran cantidad de adultos que consume animación y lo sigue haciendo y sigue, digamos,
fiel a los gustos de su infancia, inclusive con la posibilidad ahora, bueno, si a uno le gustaba, qué sé yo, a mí me gustaba Thundercats o He-Man cuando tenía 9, 10 años, y ahora tengo la posibilidad de ver todo y de saber mucho más, y son muchas las personas que volvemos a nuestra infancia, a los gustos de nuestra infancia, y obviamente para seguir descubriendo. Entonces, eso no quiere decir que paralelamente a este desarrollo de la animación como algo dedicado a las infancias, no haya ido, no se hayan creado obras específicamente dedicadas a la animación para adultos, ¿no? Hay un caso conocidísimo que son Los Simpsons. Los Simpsons en principio son una animación destinada a un público más bien adulto. En el doblaje latino infantiliza o quita muchas cosas adultas, y en nuestros países es algo que ve toda la familia, que ven los chicos, o sea, ahí ya se va haciendo una bola donde los límites empiezan a ser difusos. Entonces, esto como planteo general, ¿no? Después pensar la animación, por ejemplo, ustedes saben que la primera película animada de la historia mundial se hizo en la Argentina, Quirino Cristiani, con El Apóstol, y es una película que trata sobre temas políticos. Esto lamentablemente se perdió, se quemó. No hay registro de eso, pero sí sabemos, y se puede reconstruir por las crónicas de la época, y los historiadores nos hablan de una película que hablaba de Hipólito Yrigoyen, y donde va a aparecer inclusive el Congreso incendiado. Esto se hacía en la Argentina en 1917, o sea, animación con temáticas adultas, ¿no? Esto para presentar un poco el tema de lo adulto y lo infantil. A mí me parece que nosotros tenemos que trabajar para que el amor por la animación haga que se consuman cada vez animaciones de mejor calidad. Y para eso no hay que subestimar a los chicos, no hay que pensar que la animación es algo... Obviamente todos tenemos una vida cotidiana ajetreada, y hay momentos en los que decís, bueno, te pongo la tele para que no me jodas. Eso sucede, no estoy predicando algo imposible, pero sí está bueno a ver qué están viendo, y que no es todo lo mismo, y que hay cosas que realmente están hechas solamente para vender juguetes, y hay cosas que se hacen que también quieren vender juguetes, pero que también hay un amor al arte, o no se subestima a los chicos. Y ahí vamos a encontrarnos con un panorama muy, muy interesante. En ese sentido, y para ir un poco hacia el mundo Disney, ¿por qué es tan importante analizar a Disney? Disney hoy, a partir del lanzamiento de Disney Plus, bueno, han consolidado una presencia realmente masiva, que ya existía con las distintas señales de cable de Disney, los distintos canales de Disney, y que es algo que realmente no hay nadie que no sepa que es Disney, o no hay barriada de la Argentina a la cual uno vaya y no se encuentre con alguna referencia, con alguna remera de Frozen, con algo que nos remita o que tenga que ver con el mundo Disney. Y Disney se ha consolidado como un gran monopolio, adquiriendo distintas franquicias y distintas cadenas. Es realmente una historia de crecimiento muy notable. Y está bueno mirarlo y conocer a Disney, no desde una óptica de rechazo en bloque, porque eso no funciona, porque realmente hay cosas que merecen ser vistas y que van a ser vistas, aunque nosotros no querramos, digamos. Entonces está bueno acompañarlo, complejizarlo, profundizar de qué se trata, en qué contexto se hizo, qué cambios hay a lo largo de los años. ¿Por qué no es lo mismo La Cenicienta en 1950 que La Última Princesa, que es Raya y el Último Dragón, que es la última película de Disney protagonizada por una princesa? ¿Qué pasó entre todos estos años? Y bueno, a mí me ha servido mucho, digamos, yo me he propuesto trabajar el tema de la animación desde una perspectiva periodística, es decir, tratando de dar cuenta de las principales novedades y noticias del mundo de la animación desde una perspectiva social, política, tratando de dar cuenta del contexto en el que se producen esas obras. Y ahí, bueno, me encuentro con un montón de cosas que tienen que ver por ejemplo, con el avance a nivel mundial del movimiento de mujeres, y cómo eso ha hecho que Disney cambie mucho.
Y digamos, estas son noticias que existen, afortunadamente en este caso, y que tienen que ver con, que van a influir y van a hacer que se modifique la producción, las producciones de Disney. Disney fue un gran beneficiario en su momento de este famoso código Hays en la década del 30, porque va a ser el primer estudio que produce cosas específicamente para las infancias. Van a ser quienes con la película Blancanieves en 1937 inauguran la cuestión del merchandising y de vender muñequitos y de hacer digamos, que no sea solamente la animación, sino que haya todo un mundo alrededor de eso, que obviamente cuando se crea primero Disneylandia en la década del 50 y Disney World a principios de la década del 70, eso va a pasar a un nivel estratosférico, ¿no? Y hoy en día los principales ingresos que tiene Disney no pasan necesariamente por la boletería en sus películas o por las plataformas de streaming, sino por todo lo que hay alrededor, por todo lo que eso genera. Entonces, es una tarea entender qué pasa con Disney y para quién hace los dibujos animados Disney, qué nos dicen esos dibujos animados. Y a mí, bueno, lo encuentro fascinante porque yo soy muy partidario de tratar de encontrar las contradicciones internas, los matices, los intersticios, conocer las distintas personas de carne y hueso que generan las obras, y la investigación sobre Disney ha reparado, bueno, no quiero spoilear, para utilizar un término de nicho, el libro, pero algo de esto vamos a contar. En tanto los animadores como trabajadores y no como los dueños o como la empresa, ¿no? También ahí hay una contradicción muy, muy interesante. Así que como presentación, la animación es para todas las edades. Obviamente hay cosas que son específicamente adultos que los chicos no tienen que ver porque les puede hacer mal. Hace poco hubo una discusión, ¿no? Para meter un poco de coyuntura. Y esto, aprovecho este espacio para charlarlo. Yo vengo detectando una serie de fake news, las famosas fake news de noticias falsas, que básicamente se configuran de la siguiente manera. Ahora quieren cancelar Seinfeld, Blancanieves, Dragon Ball. La noticia se viraliza, los comentarios son, digamos, obviamente en contra de un supuesto sujeto feminista que quiere prohibir todo, y cuando uno dice, bueno, ¿quiénes quieren prohibir Blancanieves o Dragon Ball o Seinfeld, que fue la última que registré sobre eso? Y te das cuenta que en realidad eso no existió nunca. Lo que hubo en todo caso es que alguien propone una discusión al respecto de... pasó con el famoso beso, tristemente célebre beso inconsulto y raro, como dicen ahora, raro, que el príncipe le encaja un beso a Blancanieves muerta. O sea, y eso hoy, bueno, si uno lo ve al lado de una niña, y la verdad que es raro, o sea, amerita un acompañamiento, alguna explicación, qué está pasando con eso. Y está buenísimo discutirlo, y no hay realmente ningún sector, o yo no he dado con ningún sector de ningún movimiento que quiera prohibir nada, ni que esté queriendo cancelar. No, se les va la mano con las cancelaciones, ahora no se puede, ahora ya no se puede hacer chistes como Pepe Le Pew. Y no, la verdad que no, pero no está mal, o sea, no es que hay que quemar las cintas de Pepe Le Pew. Y en todo caso, si vuelve a aparecer Pepe Le Pew, que fue algo que no bueno, me fui de Disney, no estoy hablando de la Warner, que también me encanta. Pero, ¿qué pasó con Pepe Le Pew? Pepe Le Pew, todos lo tienen, ¿no? El zorrino acosador que andaba persiguiendo a la pobre gata al borde de un ataque al corazón, porque le habían pintado una franja blanca a la gatita negra y él se confundía. Y eso, bueno, por ejemplo, en la última Space Jam 2, que aparecen todos los personajes, lo sacaron, pero había una escena donde una de las actrices le pegaba un cachetazo a Pepe Le Pew ante un intento, ante un acoso de parte del zorrino. A mí me gusta más esa salida, digamos, que directamente no aparezca. Pero lo que quiero decir es que
estos ejemplos noticiosos, ¿no? Que generan, inclusive lo de Blancanieves llegó a la tapa de Clarín, por una discusión en un parque temático en California, llegó a la tapa de Clarín, imagínense. Y esto nos demuestra que son temas para discutir a nivel adulto y a nivel académico, requete bienvenido, porque va a ser el lugar donde no van a estar las urgencias del rating, las urgencias del minuto a minuto, o de lo que, bueno, yo nombré un par de noticias y en estos tiempos vertiginosos es como ya nos olvidamos, ¿no? Ya pasan las noticias rápido, y bien, ahí Paula pone el título de Clarín: cancelan Blancanieves, critican Beso Príncipe consensuado. Es genial la URL. ¿Cancelan? ¿Quiénes cancelan? Es lo que tenemos que preguntar, ¿no? Sujeto y predicado, bueno, ¿quién? Es la pregunta. ¿Quiénes están queriendo? Bueno, no, lo que hay son muchísimas discusiones, y esas discusiones llegaron al corazón de Disney y por eso están haciendo otro tipo de producciones. Así que bueno, como primera aproximación, comparto estas ideas. No sé si Paula querés retomar un poquito. No, pensaba más bien, estoy haciendo grandes esfuerzos porque no spoilemos tanto tu libro, pero bueno, una de las puntas que vos tirás ahí tiene que ver con el caso de Lasseter, que bueno, releyendo el artículo yo pensaba también, es interesante lo que pasa con ese animador, ese realizador que es brillante, que le dio un montón de vida, un montón de películas que están buenísimas, pero también es interesante ver lo que genera cuando bueno, las distintas animadoras animadoras, guionistas, etcétera, empiezan a notar sus conductas inadecuadas, porque también creo que ahí se genera una cosa que está vinculada con contar otras historias. Justamente, a ver, lo pensaba en este sentido. Tu libro habla bastante acerca de la dimensión política de Disney, política en un sentido amplio. Entonces, yo pensaba en qué vemos a veces o qué te interesa mirar a vos en ese lado B de Disney, ¿sí? ¿Qué otras lecturas? El lado B pensado como lo que se puede leer entre líneas y que no es lo que pensó o no es lo que quiso decir quien pronunció un mensaje, ¿sí? No sé si te interesa indagar por ese lado, ir bueno, por todas esas otras alternativas o esos otros discursos o mensajes posibles que están ahí medio encriptados o que a veces no se ven del todo hasta que uno les pone el ojo encima. Bueno, por supuesto. Lo de Lasseter, John Lasseter fue el creador de Pixar, creador de toda la saga de Toy Story, y cuando está por salir, cuando estaban haciendo la 4, o sea, la 4 no la dirige él porque él se tiene que ir, renuncia a la conducción creativa de Disney por denuncias de acoso por parte, y por un clima machista, misógino contra las animadoras. Y bueno, a partir de que se conoce el caso, como suele suceder, empiezan a aparecer distintas historias, o sea, detrás de esto, y se termina yendo. Y hay un cambio. Por ejemplo, en Toy Story 4, yo no sé si las vieron, hay una herramienta de análisis clave que para mí es fundamental para ver todas las películas, que es el llamado test de Alison Bechdel. Alison Bechdel es una autora de cómics, militante, lesbiana, que en uno de sus cómics hay dos personajes que son una pareja de mujeres, tienen una conversación, una le dice a otra, che, vamos al cine. Bueno, no le dice, che, dice, vamos al cine. Bueno, pero le dice la otra, vamos a ver una peli donde haya por lo menos dos personajes que sean mujeres, que hablen entre ellas de algo que no sea el amor de un hombre. Repito, dos personajes mujeres que hablen entre ellas de algo que no sea el amor de un hombre. Entonces, para tirar una fácil, la trilogía original de la Guerra de las Galaxias no pasa el test de Bechdel. Las primeras Toy Story no pasan el test de Bechdel, porque va a haber mujeres, pero no van a hablar entre ellas.
o no van a tener nombre, o si hablan entre ellas van a hablar de un hombre, del amor de un hombre o de un padre. Esa herramienta es genial para analizar todo, para preguntarnos todo el tiempo, che, hay dos mujeres que están hablando, ¿y por qué no? ¿Y es un dato menor o es irrelevante o hace a la cuestión? Bueno, yo creo que sí, que hace a la cuestión. Obviamente, no es que vamos a mirar en retrospectiva y tirar a la basura todo lo hecho en la historia, sino vamos a incorporar herramientas de análisis que nos van a permitir entender esto. Eso es un primer, digamos, me preguntabas qué veo, bueno, eso es algo que aprendí a mirar y que una vez que lo tenés, siempre vas a estar buscando y viendo qué pasa con ese tema, ¿no? Y obviamente hay un montón de otros test que se fueron haciendo a partir de eso, qué pasa con la representación de las disidencias, LGTBQ, qué pasa, bueno, qué pasa con el tema de los distintos, del tema racial, bueno, o sea, va a haber muchas variables para analizar, pero eso me parece que es súper interesante. Y después me parece que nosotros tenemos una tradición en la Argentina, en Sudamérica, que tiene que ver con un libro que acá se leyó mucho, que es para leer El Pato Donald, de Hoffman y Matelard, que se hizo del otro lado de la cordillera, pero bueno, obviamente acá influenció muchísimo. Yo tuve el privilegio, y lo cito acá porque estamos en un ámbito académico, de tener como profesor a Eduardo Rinesi en Sociología del CBC, y nos hizo leer. Y yo me acuerdo de la alegría cuando vi que existía alguien que se había puesto a pensar en el Pato Donald utilizando las herramientas del marxismo y de la crítica cultural. Bueno, es un libro muy complejo, hay cosas que hay que leer muchas veces para entender, pero lo importante, más allá de las conclusiones y del análisis que hicieron, que está basado en los cómics, o sea, no contempla la cuestión de la animación, en las revistas historietas que se vendían a lo loco, ya tener esta idea de que hay consumos culturales que vienen dados por el principal imperio, por el país más poderoso del planeta, que son los Estados Unidos, que determinan y que condicionan nuestras políticas y nuestra historia, bueno, atenti con eso. Entonces yo voy a estar mirando siempre cómo colocan las ideas del sueño americano, cómo reciben nuestros países todo ese bagaje que nos bajan, que a su vez vamos a recrear, porque es algo muy cotidiano esto que estoy diciendo. Entonces, no, y para tomarte Toy Story, no es un dato menor la popularidad que tiene la película Toy Story y que esté protagonizada por un cowboy, por un vaquero y por un astronauta de una especie de fuerza intergaláctica, un milico, digamos, o sea, no es un astronauta civil. Entonces es la carrera espacial y la conquista del oeste. Y nuestras niñas jugando a eso. Saben lo que es un vaquero. Aparte es muy interesante porque la peli trabaja ese... en Toy Story 2 se cuentan de dónde viene la historia de Woody y de Jessie, y cómo fueron dejados de lado en los 50 cuando... Y lo mencionan, cuando el Sputnik, el satélite, no la vacuna, sino el Sputnik, giró alrededor del mundo en 1957 y cómo todos los chicos empezaron a fijarse en la cuestión espacial y como que lo espacial hizo que la conquista del oeste y que los vaqueros quedasen de lado. Bueno, entonces eso me parece muy fuerte, y si no son estos personajes, los otros personajes más famosos y más imágenes hay, bueno, ¿quién no ha visto niñas, sobre todo niñas con remeras o objetos vinculados a Anna y Elsa de Frozen, a la realeza noruega, digamos? Y son todas películas que a mí me encantan, pero o sea, no hay que ir en contra de, como decía Pino Solanas, del goce, digamos, el goce, tenemos que seguir disfrutando
todas estas obras, pero bueno, mirando, atenti cómo nos baja en línea patriarcal, cómo nos baja en línea imperialista, cómo nos baja en línea capitalista, sin que eso nos obnubile o nos impida disfrutar o ver el prodigio tecnológico que implican todas estas películas, artístico, la música, las actuaciones, la caracterización de los personajes, la psicología de los personajes, y que son películas que, bueno, ahí hablabas, Paula, al principio del tema de lo didáctico moralizante, que no subestiman a los chicos y que dejan enseñanzas que no son lineales, que dejan, digamos, que te permiten abrir la discusión más que cerrarla, y a mí me parece positivo, pero también vienen con todo esto encima. Entonces es ahí donde yo digo, yo estoy mirando eso, estoy mirando, bueno, ejemplo cotidiano, ayer mis hijas vieron Aladdin. ¿La vieron? Aladdin de 1992. Los cuentos de las mil y una noches transcurren en Bagdad. O sea, no es que transcurren, o sea, la historia central es en Bagdad, digamos. Y vos fíjate que esto se hace en contexto de la guerra del Golfo. Mientras las tropas estadounidenses estaban iniciando una invasión militar en Irak. Y nos muestran, arranca la película con una canción que habla de los peligros de Arabia, del desierto, de que te matan. O sea, escupe una cantidad de estereotipos en los primeros 5 minutos de la película que son brutales, aparte de confundir a la India con Arabia, digamos, o con el mundo árabe, ¿no? Todo esto del turbante con la serpiente, eso sería, o sea, es un estereotipo, pero sería de la India, no del mundo árabe. Pero bueno, más o menos queda todo por ahí, ¿no? Es una especie de orientalismo, y eso está todo el tiempo. Entonces, hay que tratar de tener estas herramientas, no para, repito, no para arruinar la diversión, no para transformarse en el payaso mala onda que dice, no veas esto porque el imperialismo, no, todo bien. Pero, y acá voy un poco al planteo fuerte que quiero que me ayuden a trabajar, que es, hay que generar una opinión pública favorable a que se financie desde el Estado la creación de obras de dibujos animados. Corta la bocha, porque talento hay, dibujantes hay, animadores hay, gente que cuenta historias. Bueno, ¿qué les voy a decir a ustedes? Hay un montón de cosas para contar, y el desarrollo que tenemos en otras materias, por ejemplo, en la literatura infantil, donde hay cosas espectaculares. Bueno, acá no tenemos la convicción de que hagan falta hacer dibujos animados propios. Obviamente en los últimos años, saquemos de lado el periodo macrista, a través de Paca Paca se le dio un gran impulso, etcétera, etcétera. Pero siempre es algo provisorio, no es una política de Estado. No es una política de Estado. Y esto, investigando un poco lo que sucede a nivel mundial, realmente hay países donde es una política de Estado. O sea, y si Peppa Pig es algo que se conoce a nivel mundial y es una creación británica que se ve en todos los países, es porque ha habido, aparte de que creativos y etcétera, es porque ha habido una política de la BBC, por un lado, del gobierno británico de bajar impuestos para que se hagan producciones, y es el resultado de eso. Lo mismo pasa con Maya y el oso y Rusia. Entonces, hay que poder generar esa discusión de, che, esto es importante. Todo bien con las princesas de Disney y con los vaqueros, los astronautas, pero nosotros también tenemos nuestras propias historias para contar. Así que me parece que iba un poco por ahí. ¿Querés contar un poquitito de Maya y el oso? Que por ahí es algo que no está tan visto y que es súper interesante, porque también a veces uno piensa como en la industria cultural, en lo que nosotros conocemos en Occidente, que es lo que predomina, pero nos perdemos que hay otras industrias culturales que también son masivas, pero que quizás como no son tan occidentales, nos las perdemos, que es un poco lo que... Bueno, vos lo venís trabajando un montón en las columnas animadas de Pasaron Cosas, pero por ahí solamente por si no se conoce tanto, me parece que puede estar bueno si querés comentar algunas cositas al respecto. ¿Cómo no? Bueno, Maya y el oso es un dibujo animado de los más masivos, es el dibujo animado más visto en YouTube, el capítulo en el que hacen mermeladas. Seguramente si no tienen hermanites o hijes o sobrines, no lo vieron, porque es algo muy dedicado a las infancias.
atenti con los cuentos de Maya, donde meten un montón de cuestiones de literatura occidental y rusa, que es un spin-off que hicieron. Pero bueno, es una serie muy vista, de altísima calidad, y yo en una de las primeras columnas que hice en el programa de Berco fue preguntarme de dónde salía, o sea, trabajé sobre una hipótesis, que es este dibujo animado de semejante calidad, tiene una calidad visual, excelente animación hecha por computadora, realmente trabajada muy, muy, muy bien. Bueno, me planteé una hipótesis que luego corroboré como certera, que es, hay una gran historia detrás de esto. ¿Qué quiere decir? Que la animación rusa, soviética puntualmente, en el periodo soviético de 1917 al 89, se desarrolló muchísimo, y luego con la caída de la Unión Soviética, ya con la Federación Rusa, hubo un cimbronazo, pero lograron acomodarse, y hay un montón de cosas que se hacen en Rusia, y ahí hay toda una tradición. Y para hacerlo dialogar con Disney, esto va a ser motivo de otra charla que voy a estar dando en la Universidad de San Martín con una compañera que es rusa, que da clases de ruso, que es traductora, y que me invitó a participar. Y es un tema que a mí me interesa mucho, que es cómo interactúan las creaciones que se hicieron en Rusia con Disney. Y hay un montón de cosas para decir. Cuando envían al Festival de Cine de Moscú a mediados de la década del 30 las Silly Symphonies, que son los primeros dibujos animados que hacían en Disney, a los rusos les encantó, flashearon, y el gobierno soviético dijo, bueno, estamos hablando de se estaba armando la Guerra Fría, ¿no? Todavía no había estallado, pero ya se empezaba a perfilar esa competencia, y dije, bueno, hagamos un estudio nosotros, y ahí hacen Soyuz Multifilm, que generó una cantidad de obras alucinantes, y hay varios momentos, varios entrecruzamientos. Por ejemplo, el cineasta Sergei Eisenstein, el gran cineasta soviético, se entrevistó en Los Ángeles con Walt Disney, y hay unas fotos de Dan Eisenstein, Disney, y el muñeco de Mickey Mouse. Y Eisenstein escribe, el gran teórico del cine bolchevique, escribe elogiando lo que hacía Walt Disney. O sea, estaba realmente muy admirado, y planteaba, textos son muy complejos, pero planteaba algo así, una idea que era como lo más elevado a lo que podía aspirar la clase obrera alienada de un país capitalista, eran las fantasías animadas de Walt Disney. Luego empiezan con su propia producción. Walt Disney va a tomar como ejemplo creaciones de Soyuz Multifilm. Él hacía ver a sus animadores El Caballito Jorobado, que es una de las películas de la década del 50. O sea, ahí hay un ida y vuelta, y después algo muy interesante es que, y esto también como herramienta para entrarle al asunto, Cenicienta, ¿no? Cenicienta, 1950, Disney. Mucha gente cree que no existió Perrault, que no existieron los hermanos Grimm, que Walt Disney inventó Cenicienta, ¿no? Mucha gente lo cree genuinamente. Bueno, hay que desarmar eso, no solamente desde la literatura, sino mismo desde el lenguaje de la animación. Por ejemplo, está la versión soviética de Cenicienta, que es hermosa. Y todos los cuentos clásicos van a tener su versión rusa. Algunos, es más, los hacen antes. Está Alicia en el País de las Maravillas, está Blancanieves, está El ladrón y el Sirenita. zapatero está. Que de hecho, viste que los personajes del ladrón y el zapatero, vos después ves a Aladino. Ah, bueno, el ladrón y el zapatero, eso es muy interesante. Esa es una película inconclusa de Richard Williams, que es el animador, y ahí toco algo del libro, que va a ser la animación de Roger Rabbit. Richard Williams es un animador canadiense-británico, de lo más elevado de la animación, que llevó el arte de la animación al nivel más alto, y él hace una película que está disponible en YouTube, que se llama The Thief and the Cobbler, El ladrón y el zapatero. Tiene pocas líneas de diálogo, así que si no entienden inglés igual la pueden ver, porque el nivel de sofisticación y de hermosura de las animaciones, y sí, está basada en Las Mil y Una Noches, y sí, Aladdin tomó prestado, vamos a ponerlo así, muchas cosas de esta película, de El ladrón y el zapatero, que es realmente una joya de la animación. Es decir, hay que amplificar, hay que ampliar la mira, el espectro, tratar de buscar alternativas, tratar de buscar, bueno, ¿y qué más se hizo sobre este tema? Así que, bueno, eso, Maya y el oso, a mí me llama mucho la atención, porque es algo muy exitoso que viene de un lugar que no es Estados Unidos. Obviamente ahí uno
cabría otra discusión, que es que para ser tan masivo también ellos resignaron un poco de la identidad o de un estilo ruso específicamente, y es un dibujito que tiene muchos guiños a la nostalgia, aparecen libros, aparecen muebles, el samovar, la alfombra, los carteles de circo, un montón de guiños para que todos los vejetes como nosotros que estamos viendo digamos, me acuerdo de tal cosa, esto es algo ruso, qué sé yo, pero después es súper globalizado y dialoga con toda la cultura mundial. Yo tuve un profesor de historia del arte, Francisco Azamor, cuyo sobrino es director de animación y hizo el corto de Rodolfo Walsh, Un oscuro día de injusticia. Es pues una casualidad, bueno, pero Pancho Azamor decía en los 90, nos decía algo así como: chicos, apúrense a conocer el mundo antes de que el mundo sea todo igual. En el momento que se hablaba de los McDonald's en Moscú, no sé si, que era toda una novedad. Y bueno, esta idea de apurarse a conocer el mundo antes de que sea todo igual también se puede aplicar un poco a la animación, porque hoy en día se están produciendo en distintos países muchos dibujos animados que tienen la calidad y el nivel de Pixar o de Disney o de DreamWorks, pero se hacen en otros países. Entonces ahí, nada, es como para pensar, ¿no? Como hay otros estilos posibles, sí, claro que los hay, los hubo, los sigue habiendo, como por ejemplo lo que se está haciendo en Irlanda en estos momentos con el estudio Cartoon Saloon y la película Wolf Walkers, que es una película nuevita, o sea, de este año, que la rompe y que tiene una identidad propia, ¿no? Pero bueno, me estoy yendo un poco por las ramas, como verán, el tema me dispara muchas ideas. Si tenés ganas, podemos tratar de, no sé qué tenés más ganas de hablar, Tomás, en realidad, si tenés ganas de hablar sobre animación en Argentina, sobre por qué necesitamos contar nuestras historias con nuestros animadores, pero bueno, animar sale caro, o No, si tenés, o si tal tenés cual. más ganas de hablar ese enorme y fantástico, fantástico sentido fascinante, tema de tu libro que es el paro de animadores. No sé, lo que Ahí quieras. María está apuntando muy certeramente, María Victoria, el tema del estudio Ghibli, por supuesto, súper importante. Ahí también podríamos hablar de cómo los animadores en Japón van a ver lo que hace Disney y van a ir retomando y reinterpretando y haciendo su propio camino. Y cómo, bueno, Hayao Miyazaki, el creador junto a Isao Takahata, creadores de los estudios Ghibli en Japón. El estudio se creó en el año 85, ellos ya venían trabajando desde antes. Van a proponer algo totalmente distinto a los relatos de Disney. Van a plantear personajes femeninos empoderados sin decirlo, o sea, sin sobreactuarlo, sin decir, bueno, acá está la mujer poderosa. No, no, o sea, va a desarrollarse de una forma natural, a plantear un diálogo con la naturaleza totalmente distinto y unas reflexiones filosóficas y un nivel y una calidad donde las películas se pueden ver una y otra vez. Yo creo que El viaje de Chihiro, Mi vecino Totoro, son películas bueno, que he visto muchísimas veces y cada vez que las veo hay algo nuevo y hay muchísimas cosas que no conocemos por desconocimiento de la cultura tradicional japonesa y así. Y es interesante porque Ghibli va a servir muchísimo para que Disney se renueve. Y de hecho, Pixar tiene muchísima influencia de Ghibli, algo que se puede ver en películas como Monsters, en esa escena de las puertas, es totalmente miyazakiano. Y de hecho aparece Totoro en Toy Story 3, aparece un muñeco de Totoro. Y Lasseter, antes de ser un tipo repudiado y horrible, decía, o que sepamos que es un tipo, decía que, bueno, que cada vez que tenían una crisis creativa agarraban y ponían una de Miyazaki para saber por dónde ir. Y bueno, y vuelvo, o sea, van a aparecer referencias y la influencia de Miyazaki
totalmente presente en Disney. Digamos, ahí también suele haber un error, diría yo, intelectualista, de decir, no, Disney es una mierda, aguante Miyazaki. Bueno, no es uno o el otro, pueden ser las dos cosas, dialogan. Hay ahí algo para construir en ese diálogo. No, y respecto a la pregunta de Disney en Argentina, ¿no? Como que un par de cositas. Uno de los primeros dibujos animados de Disney transcurre en la Argentina. ¿Sabían? 1928, de Galloping Gaucho, el gaucho galopante. Ahí, Pau, puedes compartir el link, después lo pueden ver si lo tenés a mano. Ahí, bueno, Mickey fuma, toma cerveza, es pre-código Hayes, ¿no? Y transcurre en la Argentina, ¿no? Los gauchos son como unas especies de vaqueros. Ahí va a aparecer su antagonista, que es Black Pete. Pete es el malo, de que siempre apareció el malo, los chicos malos, el malo de los sobrinitos de Pato Donald. Bueno, el malo va a ser el contrincante de Mickey, y se van a enfrentar por una mujer, que es Minnie, y va a aparecer el bueno de Mickey Mouse bailando tango con Mickey. O sea, más estereotipos no puede haber. Y fíjate que eso es algo que nos marca ya cómo nos miran. Y que si no lo contamos nosotros, lo va a contar otro. Después hay otra película que es Salud Amigos, donde va a aparecer Goofy como gaucho. Yo me acuerdo de verlo, ese dibujo en los 80s, y de sentir una suerte de orgullo medio patético, ¿no? Diciendo, mirá, es un gaucho, nos registran, existimos, para Disney nos conoce, acá hay gauchos, y bueno, todo eso tiene una historia. Y que nos va a reafirmar de por qué es necesario poder contar nuestras propias historias, que tiene que ver con este paro que a mí me entusiasma mucho. Analía preguntaba un poco por mi primer libro, que es No nos callan nunca más, que cuenta las luchas y las discusiones que se dan en las redacciones alrededor de los contenidos periodísticos. Por ejemplo, cómo los trabajadores de La Nación se organizaron, hicieron una asamblea para repudiar un editorial escrito por los dueños del diario en donde pedían impunidad para los genocidas. Eso es una noticia muy conocida, eso pasó al principio del macrismo. Entonces yo lo que hago es buscar un montón de otros ejemplos que se dieron en Clarín, en Página 12, en los medios públicos, donde se discute desde el lugar de la asamblea los contenidos periodísticos. Me interesan mucho las luchas sindicales, yo soy activista sindical, participo de mi sindicato, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, entonces es un tema que está muy presente, he sido delegado gremial en la revista 23, me interesa mucho. Entonces cuando descubrí la huelga de Disney quedé fascinado. La huelga de Disney se dio en 1941, y vamos a ponerlo un poco en contexto. En el año 37 decíamos que se estrenó Blancanieves, que fue la primera película animada sonora a color con difusión internacional. No fue el primer largo, ya lo dijimos. Antes estuvo Quirino Cristiani y antes estuvo Lotte Reiniger en Alemania, una mujer, con el príncipe Ahmed, que era color. Pero esta película de Blancanieves va a tener, digamos, todas las características de una obra masiva que va a llegar a todo el mundo, etc. Y los trabajadores, los animadores, trabajaron a destajo para llegar, para hacer la película, ¿no? Para hacer semejante maravilla. Por ejemplo, esa escena de los enanitos cantando al trabajar, hey ho, bueno. Quienes animaron esas escenas se transformaron en grandes activistas sindicales. Y eso a mí me parece un dato que no es menor. Walt Disney promete que una vez con la recaudación iban a repartir un poco la torta, que iba a haber algún tipo de compensación por este trabajo que habían hecho los animadores, cosa que no sucede. Bueno, para hacer una historia larga, algo corto, los trabajadores empiezan con planteos, se suman al sindicato,
Y el que dirige una huelga que dura varios meses es Art Babbitt, que es un personaje fascinante, que va a terminar trabajando con Richard Williams, de Ladrón y el Zapatero, y de Roger Rabbit. Pero Art Babbitt era uno de los mejores animadores. Él fue el que le dio, por ejemplo, la forma de caminar y la psicología a Goofy. Antes los personajes eran unilaterales, o sea, no tenían demasiada complejidad. Bueno, él va a generar, por ejemplo, ese paso de Goofy, lo inventa Art Babbitt. Art Babbitt va a animar a la reina malvada de Blancanieves. Verdaderamente un tipo muy destacado en la animación y que era muy reconocido en el estudio, y él va a defender a sus compañeros más desfavorecidos, a su ayudante que ganaba muy poco, y bueno, eso Walt no lo va a perdonar, como vos me estás haciendo un paro. Y él se puso al frente del sindicato, del paro, y fueron varios meses donde alrededor de los estudios Disney había picket lines, como les dicen en Estados Unidos, piquetes, donde hasta llegó a haber trompadas, donde utilizaban, y esto me parece súper interesante, van a utilizar a los personajes de Disney para hacer carteles reclamando, ¿no? En esa época no había memes ni posibilidad de redes sociales, pero ahí están los carteles usando a Pluto, usando a Mickey, al Pato Donald, a Pinocho, o sea, resignificando esos personajes para un reclamo sindical. El reclamo sindical resulta victorioso, pero para que resulte victorioso tuvieron que correr a Walt Disney de la escena. Por eso el departamento estadounidense, Rockefeller, lo envían a un viaje con los animadores que no estaban en el paro, y van a viajar, van a ir a distintos países de Latinoamérica, una super gira que va a llegar a la Argentina, donde Walt Disney va a ser recibido con todos los honores, y es un evento muy conocido, donde Walt Disney se disfraza de gaucho, y le hacen todo el show. Eso va a derivar, bueno, en esta película que comentábamos, Saludos Amigos, pero no, en lo creativo no va a ir a ningún lado, demasiado lejos, ¿no? Pero sí va a generar muchos cambios en la industria, porque luego del paro, si bien el paro es victorioso, como decíamos, o sea, los trabajadores consiguen sus reivindicaciones y consiguen que Art Babbitt siga trabajando y no lo rajen, después con el tiempo y a medida que nos adentramos en la década del 50, se van a ir los animadores, los protagonistas, los activistas de este paro se van a terminar yendo, principalmente a un estudio que se llama UPA, que es el estudio de Mr. Magoo, ese personaje chicato, y que van a hacer muchas obras que no son tan conocidas, donde van a incorporar un montón de estéticas de vanguardia, que venían, por otro lado, de Rusia, y eso se va a meter, digamos, en la industria cultural estadounidense, y después, y estas son las paradojas y las idas y vueltas del asunto, Disney lo va a retomar también, y si ustedes ven 101 Dálmatas y la estética que tiene, que deja de ser realista, todos esos fondos, todo eso es una influencia que viene de las vanguardias. Es decir, fue un paro que cambió para siempre la industria de la animación, y que está buenísimo saber que aún en ese lugar, que nosotros hemos crecido con esta idea del castillo de Disney y de esa magia y de todo lo que, toda la asociación de ideas que nos remite la factoría Disney, y nos vamos a dar cuenta, bueno, que ahí también hay lucha de clases, que ahí también hay confrontación, y que ahí también hay destinos individuales que se juegan por lo colectivo o por la salida individual. Y en este caso es un hermoso ejemplo de la salida colectiva. También quiero decir que algo muy importante, que hay un gran protagonismo de las mujeres en ese paro. Las mujeres cumplían un gran rol en la industria de la animación antes de determinados avances tecnológicos, porque eran las coloristas, eran las que hacían los trabajos más detallados, y esas secciones solían estar cubiertas por mujeres, y a partir de las dificultades económicas y la aparición de la rotoscopía a principios de los 60, yo antes dije 101 Dálmatas es en 1960, va a cambiar mucho van a rajar a muchas mujeres, digamos.
va a ser un gran retroceso para las mujeres en la animación. Pero este paro hubo muchas mujeres que participaron, y después hay anécdotas maravillosas del paro, podríamos estar hablando horas. Por ejemplo, en un momento vienen los trabajadores de la Warner, y hay unas fotos de cuando llega la columna de la Warner, que estaba dirigida por Chuck Jones, que es uno de el tipo que dirigió Bugs Bunny, el tipo que creó a Pepe Le Pew y a Marvin el Marciano. Chuck Jones, palabras mayores a nivel de animación, y él estaba ahí junto a sus compañeros, hicieron una especie de instalación con una horca, estilo Revolución Francesa, con una horca, no, perdón, con una guillotina, estilo Revolución Francesa, con un cartel que decía libertad, égalité y algo así como y contrato laboral y convenio colectivo de trabajo. Al que guillotinaban era el abogado de la empresa. Y esto lo hace el tipo que dirigió a Bugs Bunny. Entonces esa irreverencia de Bugs Bunny, bueno, de algún lado salió. Y a medida que voy investigando sobre el tema de la sindicalización de los animadores, voy encontrando un montón de información. Di con un libro hace poco, que ojalá podamos algún día traducir, porque me encantaría que se lea masivamente, que cuenta la historia del movimiento sindical en la industria de la animación, las primeras huelgas en el estudio de los hermanos Fleischer, hasta, no lo llega a contar porque el libro es previo, pero hasta BoJack Horseman. Hay historia de cómo lo sindical interactúa con la industria cultural de la animación. Así que súper fan de ese paro de 1941, de investigar, de averiguar de qué salía en los diarios, qué se decía, y los tipos que generaban tanta fantasía luchando por sus derechos. Y eso sigue vigente. Digamos, esa relación, cuando decimos la relación entre Argentina y Disney, eso no nos la cuentan. Nos cuentan que tenemos un orgullo y un mito de decir que Disney se basó en los Arrayanes para hacer Bambi, falso, porque Disney no fue a esa zona y la peli se empezó a hacer en el 39, pero funciona como mito, quiere decir que nos importa mucho. Otro mito es que la ciudad de los niños en La Plata, que Disneylandia se basó en la ciudad de los niños. Nadie lo desmiente. Sí, el que lo quiera creer lo puede creer, pero no hay ninguna fuente que afirme ni sí ni no. O sea, podemos pensar, pero Disney estuvo antes, pero... y después te lo llevo al presente. O sea, el dato que Toy Story 4 sea la película más vista hasta 2019, o sea, la película más vista, porque después vino la pandemia y ahora está el aforo, es muy fuerte. Y si se fijan, y como trabajo me hago una columna en un programa político, estoy muy... me mezclo mucho con la coyuntura, pero la coyuntura me dio grandes regalos para hablar de dibujos animados. Arrancamos con Alberto Fernández antes de asumir, hablando como 5 minutos sobre Disney, la Warner, el anime, Betty Boop, un montón de cosas que dijo, la mayoría son incorrectas, pero yo celebré mucho que hubiese instalado la discusión o que esto es importante para discutir, porque lo que hacía el presidente era destacar como las enseñanzas morales, didáctico-moralizantes, dirían ustedes, de Disney, versus el sálvese quien pueda de la Warner. Yo si esa es la disyuntiva, prefiero el sálvese quien pueda de la Warner que me baje línea Walt Disney en los 50, ¿no? Pero esa fue una referencia. Después hubo una previa cuando Cristina Fernández da un discurso en la ex-ESMA y dice: ahora tenemos a Zamba y a San Martín y a Belgrano y no tenemos más que recurrir al Pato Donald, dice algo así, en un desborde de setentismo, ¿no? Porque obviamente la referencia, y de hecho así lo consignaron los principales portales, era el libro, porque dijo lo del Pato Donald, qué sé yo. Y después, Cristina se contradice a sí misma, y esto es la última, cuando dice que Patricia Bullrich la hace recordar a Jessie, a la vaquerita. Pero ella dice, pero en realidad la vaquerita me cae bien, le gusta a mi nieta. Y después Patricia Bullrich va a decir que también le gusta a su nieta Toy Story, o sea que las dos, en las antípodas del espectro ideológico político hoy en la Argentina, van a compartir con sus respectivas nietas de esa película. Y dice Patricia Bullrich que Cristina es maléfica, ¿no? Y ahí es interesante porque, aparte de mostrar
o sea, Cristina decía lo de Patricia Bullrich porque Patricia Bullrich se presentó a la embajada estadounidense disfrazada de vaquera. Entonces lo decía por eso. Ahora, bueno, cada uno sacará su conclusión de qué visión política podés desarrollar de pensar que Cristina es maléfica, es la más mala, la más malvada, o sea, que a eso se reduce el análisis político, no una puja de intereses o a quién representa, a qué sector representa cada quien, sino una cosa de malos y buenos. Pero lo interesante de la referencia de Patricia Bullrich es que está desactualizada, porque Maléfica, al calor, como decíamos al principio, del avance del movimiento de mujeres y la deconstrucción de un montón de paradigmas, va a cambiar. Y está la película con Angelina Jolie, donde, bueno, van a explicar por qué se hace, entre comillas, malvada, y donde va a ser reconfigurado, reconfigurada como personaje, donde va a hacer algo realmente distinto, algo que va a replantear la discusión que, bueno, los malos son malos, ¿por qué? ¿Son malos? ¿No? Y, bueno, esos son algunos de los ejemplos recientes. Después se me viene Macri diciendo, cuando se le perdió una escena patética de una señora que se le perdió un zapato y él le besó el pie y dijo, ¿dónde está el príncipe? Acá está Cenicienta. Yo creo que Macri tenía en su cabeza, cuando pensaba en Cenicienta, no pensaba en los cuentos clásicos de Charles Perrault, sino estaba pensando en la película de Disney. O en la Cenicienta no hace falta ver la película para saber quién es Cenicienta, obviamente, ¿no? O sea, aparecen disfrazadas de princesas en los parques temáticos, etc. Y la última que tengo ahí registrada es Máximo Kirchner diciendo que le gusta Monsters porque prefiere que, esto en la nota de Anfibia, en el perfil que hicieron de Anfibia está, que cuenta que le gusta Monsters porque en Monsters descubren que la energía viene más de la risa que del llanto. Y bueno, sí, Cristina recuerda siempre que Néstor amaba Disney World, también Maradona amaba Disney World. Ahí hay algo donde a mí me gustaría profundizar, porque es qué películas veían o qué personajes les llamaba más la atención, ¿no? De todo esto, ¿no? Y yo creo que todos estos son argumentos para decir, bueno, ¿por qué necesitamos tener nuestras propias animaciones, ¿no? Nuestras propias referencias? Que aparte las tenemos. Pensando esto, la cuestión de la relación Disney-Argentina, hay unos ejemplos maravillosos que si uno revisa la obra de Kino, hay varios chistes de Kino donde aparece el mundo Disney. Por ejemplo, uno donde Pluto, donde Miguelito quiere ir a ver un festival de Pluto. Otro donde Felipe va a poner un póster de la luna y termina poniendo un póster de Mickey Mouse. Bueno, hay otra donde están hablando todos y Felipe dice que le gusta Pluto y donde Manolita habla de las ardillitas. Bueno, me llamaba la atención como, bueno, hay distintos momentos donde se nos metió en el subconsciente colectivo, ¿no? El tema de Disney. Aparece siempre. Y bienvenido sea. El tema es, busquemos otras alternativas para amplificar el espectro de películas, de animaciones, que podemos disfrutar y hacer disfrutar a los niños, niñas que tengamos cerca. Bueno, yo sabía que esto iba a pasar, se nos fue más tiempo, porque es un mundo fascinante, pero bueno, veo que siguen estando ahí la mayoría de la gente que empezó a escuchar, así que creo que eso habla de dos cosas. Una, de que de la facilidad que tiene Tomás para transmitir las ganas de volver a mirar las animaciones que ya conocemos, y otra de que también yo pienso que a veces, es un poco trillado lo que voy a decir, pero de verdad lo creo, la infancia es un mundo al que uno siempre vuelve. eh, entonces, también, así como a veces recordamos, no sé, alguna cancioncita, alguna nana, alguna cosa así, también supongo que nos han dejado alguna marca esos dibujitos que miramos siendo niños y por eso todavía estamos acá hablando de eso. Y pasa algo que para mí es maravilloso cuando pasa en una clase, que es que se te va la hora y la gente sigue ahí. Entonces quiere decir que estamos todos bastante, todos, todas, todos bastante metidos y bastante copados con lo que estamos hablando. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo. Yo lo único que tengo son palabras de agradecimiento. Me quedaría hablando 5 horas más, pues se me ocurren un montón de cosas. Pero bueno.
tal vez otra vez, no sé. A mí me parece súper interesante, mientras Tomás hablaba, anoté por lo menos 7, 8 entradas que tienen que ver con contenidos que aparecen en el programa de la materia y que de un modo alucinante trabajaste, Tomás. Desde el recuerdo de tus profesores, nosotros usamos mucho la categoría de envío para hablar de cosas que alguien dice en una clase y que te dejan una huella. Cuando vos hablaste de Rinesi, que es un profesor muy citado, por lo menos en las cátedras en las que yo enseño, y tu profesor de Historia del Arte, tu manera amorosa y apasionante de llevar a mirar un poco más allá de los consumos estandarizados, desde una lógica que no es moral, que es una lógica del contagio del entusiasmo. La verdad que lo haces de una manera que es increíble. No puedo más que agradecerle a Paula, porque trato de no bajarles línea a los directores de colección, aunque ahora me dan las ganas de bajarle línea y decirle, che, canchalo Tomás para otro, pero sinceramente se generó, bueno, esta clase la voy a usar todas las veces que tenga que enseñar en didáctica consumos culturales densos, contarte simplemente que trato desde mis conocimientos, que no son tantos en cine y en animación, de enviar al cine de animación. Aprendí mucho de Paulita de eso, pero también al cine de animación para adultos, porque es algo que... Pero vos lo haces mucho mejor, porque al saber mucho más sobre esto, contagiás un deseo que viene de otro lugar. Así que muchísimas gracias, Tomás, por esta clase maravillosa, Paulita, por invitarte. Y no sé si Ivana, que además es quien, Ivana Tosti es la directora de ediciones UNL, y nuestra Vera Cartonera está marcada ahí, también Ivana está en la clase. No sé si alguien quiere decirle algo más a Tomás, si no cerraríamos acá. No sería espacio tal vez para preguntas, pero si le quieren decir algo. María Victoria, que es quien hoy te escribía, de paso para generar relación entre artistas y gente que promueve la mirada, es una poeta fantástica que acaba de sacar un libro precioso por la Vera que se llama La belleza de las cosas que salen mal. Y hay otro libro que también estamos promocionando mucho, porque rompe con la idea de lo que escriben las mujeres de provincia, que además son profesoras y que viven en ciudades chiquititas, que se llama, es un libro así como muy bomba, que se llama Tenés la lombriz solitaria vos. Así que tu libro y los de las dos chicas, yo creo que este año estalla la cartonera en cuanto a envíos a consumos culturales distintos a los estándares. Bueno, muchas gracias. Cualquier cosa está en las redes, mi nombre y apellido, en Twitter e Instagram. Y bueno, nuevamente es un honor participar de esta colección. Y yo sueño con un mundo donde esos niños que hoy están cartoneando puedan disfrutar de los mismos dibujos que podemos disfrutar todos, digamos. O sea, y eso es un compromiso profundo, digamos, y eso me motivó mucho a participar de esta colección, ¿no? Y cada vez que veo a un carro o algo, y siempre busco referencias animadas, y descubro alguna, digamos, me hace pensar mucho, ¿no? Ya sea una remera, un muñeco que encontraron, o algo, y es un tema que, bueno, forma parte de una misma realidad, de una realidad que es necesario transformar. Y bueno, los dibujos animados forman parte también de esa transformación, de ese mundo nuevo con el que soñamos, ¿no? Y como lo que planteo en el libro, de ese barrio de la animación que ninguna topadora puede desalojar, que es un poco de lo que trata Roger Rabbit. Así que bueno, a ver animación, a compartir, y bueno, a disposición para cualquier otra oportunidad. Bueno, voy a concluir aquí la grabación y les agradezco a todos los que estuvieron desde la UMPA, desde Río Gallegos, que estaban escuchando Tomás, hasta pasando por el litoral y más allá. Un abrazo a todos, a todas, a todes, y nos vemos pronto, seguramente. Chao. Muchas gracias.